abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy tenemos mucha información para los ahorristas. Te vamos a contar cuáles son las entidades que más están pagando por un plazo fijo y también vamos a hablar de fondos comunes de inversión. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Luis Seco para analizar las perspectivas de la economía argentina a partir de las reformas que se vienen presentando en los últimos días. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos, como siempre, con Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala. Y al igual que el miércoles, nos acompaña Juan José Vázquez, como hacemos todos los viernes. Juan ha traído recomendaciones para todos aquellos que están analizando, evaluando qué hacer con sus ahorros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar con un tema realmente importante. Averiguan al momento de comprar un vehículo cuál es el nivel de seguridad de ese vehículo. Bueno, Yami te va a contar cuál es el grado de seguridad de los vehículos más vendidos en nuestro país. Y allí fuimos entonces a averiguar a la gente de LatinANCAP, donde hace un pormenorizado en su web, estoy hablando, un pormenorizado detalle de distintas pruebas de colisión que se han hecho a través de los años y que permiten comparar modelos, de acuerdo también a qué modelo de auto estamos hablando, no solo la marca, sino si tiene 2 airbags o 7 y las distintas ediciones, pues ahí también hay diferencias en el mismísimo auto. Información muy importante para considerar a la hora de comprar un auto y que directamente se puede consultar allí. Recordemos también la importancia del airbag y del cinturón, y de que si ese airbag existe y es tan potente y tan bueno, el cinturón tiene que estar puesto, porque si no, el riesgo que corre la vida es tal como si no existiera, o muy parecido a como si no existiera ese airbag. Así que bueno, con esta información lo que fuimos es a ver a aquellos autos más vendidos para así considerar los niveles de seguridad. Y la EcoSport, la Toyota Hilux son las que ocupan el primer puesto, ¿sí? Estoy hablando de una clasificación de tipo 5. Hay otros autos, pero de nuevo, de los más vendidos son las que encabezan la lista en nivel de seguridad, recordemos. Después tenemos al Fiesta, al Ford Fiesta, al Renault Duster, a la Renault Duster, perdón, y al Toyota Etios en un segundo nivel, 4 estrellas. Pasando un poquito la lista, vemos a la Ford Ranger y al Gol, ¿sí? Al auto, en un tercer nivel de seguridad, pasando al Peugeot 208, ¿sí? En un cuarto nivel con 2 estrellas, un Fiat Palio con 1 estrella, y atención, y esto fue noticia, ¿sí? Desde ya, por las clasificaciones de 4K, en 0 puntos, y Chevrolet Onix, auto vendidísimo. De nuevo, es muy importante si usted quiere repasar ese informe, porque hay varios e incluyen a distintos modelos. Y ahí es donde usted tiene que ir y chequear de acuerdo a lo que está buscando, a lo que le interesa y desde ya a lo que quiere comprar. De nuevo, es latincap.com y ahí pueden chequear estos resultados. Como siempre, igual no se olvide de usar el cinturón de seguridad, por favor. Como dice Yami, es un tema realmente para tener presente al momento de comprar un vehículo. Y ahora vamos a cambiar el eje de la información, vamos a brindar datos muy importantes para aquellos que están buscando constituir un plazo fijo. ¿Cuáles son las entidades que hoy más están pagando por este tipo de colocación? Y atención, que con tantos movimientos en política tributaria, por ahí alguno prefiere una inversión conservadora, aunque sea en el corto plazo, poner el dinero en un plazo fijo. Y como vamos a ver, hay mucha diferencia según el banco que elijamos para hacerlo. Vamos a ver entonces cuáles son las tasas de interés que están pagando las principales entidades financieras. Fíjense, para depósitos entre 170.000 y 190.000 pesos a 30 días, la tasa más alta, 22%, BCT, Comercio, Cuenca, Interfinanzas y Multifinanzas. Todas pagan 22%. Con 21 ya Banco Sáenz, 19 ICBC y Banco Itaú, y con 15 Banco Galicia y Santander Río. Muy
por debajo de lo que es recuperar el dinero según el costo de la inflación. Si uno quiere justamente indexar a inflación, también puede. Los plazos fijos UVA, hipotecario, inflación más 3%, Itaú, inflación más 2,5%, Santander Río más 2% y Banco Provincia, inflación también más 2%. Son los bancos que están apostando a los créditos hipotecarios. ICBC, inflación más 2% y Banco Galicia, Insupervil, apenas recupera uno el costo del dinero, es decir, la indexación por inflación. Como vemos, mucha diferencia, así que a elegir con cuidado en un momento donde también las tasas de interés estuvieron subiendo en las últimas semanas. Toda esta información, como siempre, en nuestra página de Facebook. Sí, hay que destacar la mejora en los rendimientos de los plazos fijos UVA con una inflación en baja, si bien no a la velocidad que pretende el Banco Central, y tasas de interés en alza. Estos instrumentos habían perdido atractivo. Muy bien, y hablando justamente de instrumentos, de alternativas para los inversores, abrimos la sección que todos los viernes les dedicamos a todos aquellos que tienen un ahorro y que están pensando, evaluando qué hacer con él. Y Juan, como siempre, vamos a arrancar con una alternativa para los inversores más conservadores. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, una alternativa para inversores conservadores, yo te comentaría, apuntando más que nada al déficit de cuenta corriente y al factor de demanda estacional de dólares que tenés de acá hasta febrero, a un instrumento en dólares de bonos de mediano plazo. Uno muy atractivo es el CO26 Córdoba 2026, rinde 5,5% en dólares, tiene una duration promedio de 4 años y contemplando esta TIR, que es casi 150 puntos de spread contra el soberano Aegria 24, y que también enfrenta un escenario de tasas de interés internacionales al alza. Se cuenta que la Fed va a subir la tasa ahora a mediados de diciembre y va a haber cambio del chairman en la Fed. Es un bono conservador, de buen rendimiento y es una buena alternativa de inversión. Venís igual, digamos, con algo distinto a lo habitual, ¿no? Todo el tiempo se está recomendando la LEVAC, vos venís con una alternativa en dólares además. Sí. Sí, tenés que tener en cuenta que mensualmente vas a tener demanda de dólares por el déficit de cuenta corriente de casi 2.500 millones de dólares. Y bueno, necesitas el ingreso por parte de la cuenta de capitales, de financiamiento internacional, pero bueno, la realidad... ¿Te gusta entonces este bono? A pesar de que no luce la situación como que el dólar vaya a subir demasiado en los próximos meses. Bueno, es que ese es el tema. El mercado descuenta que no sube hasta que empieza a subir. Y ahí la demanda se acelera. No creo que pase en noviembre, pero ya a fines de diciembre, más que nada por demanda de dólares del tema servicios, viajes, turismo, ahorro, también la balanza comercial, que ahora te está mostrando niveles deficitarios importantes. Y bueno, y el hecho de que hasta la liquidación de la cosecha no tenés factores estacionales que te generen una oferta de dólares por la cuenta comercial. Bueno, son factores que te pueden llevar a dar un impulso al dólar, por lo menos de acá a febrero, no en lo inmediato. En lo inmediato seguramente va a estar en niveles tranquilos, pero sí en un término de 4 o 5 meses. Muy bien, perfecto. ¿Y tenés alguna alternativa brevemente para un inversor un poco más atrevido? Sí, mirá, bueno, en esta semana todo pasa por la colocación que hubo de Loma Negra. Nosotros teníamos un target price de niveles de 3.70, abrió en 4.30, yo creo que si cae es una oportunidad de compra. Después hay otras alternativas en lo que es acciones interesantes como Cresud, como Supervil. Pero bueno, ten en cuenta que en dólares el Merval ya subió un 35% desde julio. No están en niveles baratos en general, la bolsa no está en niveles baratos en general. Pero bueno, esta reforma tributaria en lo que es a las personas jurídicas, a las empresas, le viene bien por la quita del impuesto a los cheques, por la baja del impuesto a las ganancias en forma progresiva y te puede llegar a dar algún upside viendo cómo se vaya a implementar, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias Juan. Con estas recomendaciones de Juan José cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando de fondos comunes de inversión. Bueno, estamos acá en este espacio, siempre dedicado a analizar en detalle algún producto financiero, algún producto de seguros. Hoy vamos a hablar de fondos comunes de inversión. Para ello estamos con Néstor de César, que es
presidente de Alaria Fondos. ¿Qué tal, Néstor? tal? ¿Cómo ¿Cómo te va, andás? Alejandro? Gracias por estar aquí con No, nosotros. al contrario, gracias por invitar. Y bueno, y contanos, ¿de qué se trata? ¿Qué es un fondo común de inversión? Bueno, mira, el Fondo Común de Inversión es un vehículo de inversión colectiva. ¿Qué significa esto? Básicamente un grupo de inversores que tiene un objetivo de inversión en común, aporta capital o dinero a un patrimonio común o indiviso. Entonces, ese patrimonio queda constituido de la forma de una cartera de inversiones que quien administra esa cartera, el administrador del fondo, elige cuáles son los activos según el objeto de inversión o el objetivo de inversión que tienen los cuotapartistas para optimizar, digamos, la relación de retorno-riesgo de ese patrimonio. Ahí actúa, como te decía, un administrador que es el que realiza las decisiones de inversión y una entidad depositaria que es la que custodia los activos del fondo. Entonces, todos los cuotapartistas, en su proporción, aportan a un patrimonio común y son dueños de un pedacito de esa cartera. Y en estos días en los que se habla tanto, ¿no?, de las LEVACs y de los rendimientos que ofrecen, ¿son los fondos una alternativa que puede competir contra ese instrumento? Bueno, mira, los fondos tienen una cantidad de ventajas respecto de algunos activos financieros. Los fondos son líquidos, entre 1 o 2 días y algunos en forma inmediata vos tenés la disponibilidad de los fondos. Los fondos pueden diversificar el riesgo en varios activos. En los fondos existe un manejo profesional de un administrador que elige la mejor cartera. Los fondos tienen transparencia porque están a la vista de todo el mundo y presentan niveles de información diarios, el nivel de cuota parte y la cartera se informa diariamente, están supervisados por la Comisión Nacional de Valores y básicamente, digamos, te permiten tener acceso popular o democrático a la misma cartera de inversión, a un inversor muy grande y a un inversor pequeño. Todas estas ventajas convierten al fondo en un instrumento ideal tanto para un inversor calificado o profesional como para un pequeño inversor que hasta con 1.000 pesos puede entrar a la misma cartera en la que invierte una compañía de seguro, el ANSES o un gran inversor patrimonial. ¿Y qué tipo de fondos son los más elegidos por los inversores? Mira, hoy te diría que la industria de fondo, que administra unos 500.000 millones de pesos en activos, esto es más o menos un 5% del PBI, hoy el 80 y poco % de esa cartera está constituida por activos de renta fija. Entonces yo te diría que en general la industria maneja lo que son fondos de bonos, fondos de LEVACs, fondos de dinero. En menores proporciones están los fondos mixtos o de renta balanceada que tienen componentes mixtos en su cartera, tanto de acciones como de renta fija, y aproximadamente un 4 o 5% de los fondos están en acciones o renta variable. Néstor, hay fondos que este año están dando más de un 80% de rendimiento. ¿Cuáles son esos fondos? ¿Qué tipo de fondos brindan esa rentabilidad? Mira, esa fuerte rentabilidad lo tuvieron en este año los fondos de renta variable, o sea, los fondos de acciones. El nuestro tiene aproximadamente 70 y pico, 80% de rendimiento en el año, el de Alaria Fondos. Y básicamente se trata de que en el último año las expectativas de un cambio político y de una reversión en el ciclo de estancamiento de la economía posibilitó que la inversión en acciones fuera muy rentable y fuera muy buscada tanto por inversores locales como del exterior. Muy bien, Néstor, nos quedamos sin tiempo, seguiremos hablando la próxima. Tenemos que cerrar este bloque, quédate con nosotros. En instante vamos a estar dialogando con el economista Luis Seco. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Luis Seco para analizar las perspectivas de la economía a partir de las reformas que se vienen conociendo en estos últimos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a vos por estar aquí. Es un placer.
Bueno, Luis, ¿qué impresión te vienen dejando, ¿no? Las reformas que vamos conociendo, ¿no? Día tras día? Bueno, yo creo que primero hay que decirlo, es muy importante que el gobierno, habiéndose comprometido a hacer el delivery de la reforma después del triunfo electoral de octubre, lo haga, efectivamente lo haga. Con lo cual, la primera cosa importante es, se dio a trascender, Macri empezó a hablar incluso antes de las elecciones de la etapa de reforma permanente, o daba que otros hablaran de esa reforma, de esa etapa, y ahora está haciendo delivery. Segundo tema importante, no es la primera vez que en Argentina un gobierno intenta, después de un triunfo electoral, modificar cuestiones estructurales, ¿no? Y me parece que también en otros episodios se intentó hacer la reforma estructural, pero a poco de andar nos encontramos con que la macro no estaba del todo resuelta y en definitiva vos podés intentar mucho tocar lo estructural, pero también no te tenés que olvidar de la cuestión macroeconómica, así que me parece que el segundo punto, es importante el delivery de la reforma permanente. Después podemos discutir si lo que se está haciendo no le queda grande el nombre de reforma, pero también sería importante que el gobierno no pierda, ¿no?, el foco en la estabilidad macroeconómica o en consolidar la estabilidad macroeconómica. Da la impresión igual de todas formas, ¿no?, que las reformas intentan atacar, ¿no?, ambas cuestiones, ¿no?, cuestiones de fondo, pero también cuestiones macroeconómicas, ¿no?, porque se tiene en claro, por ejemplo, el tema del déficit fiscal, ¿no?, y el presidente planteó, ¿no?, la importancia de este tema y la necesidad, ¿no?, de llegar al equilibrio fiscal en los próximos años, ¿no? Sí, el presidente habló de ajuste fiscal por primera vez en muchos años, el mismo lunes, después de haber ganado las elecciones, en la conferencia de prensa que dio, una de las tantas palabras prohibidas en Argentina o políticamente incorrectas. Así que eso fue como un baño de realismo, ¿no? Decir, bueno, hay que hacer algo en materia fiscal. Evidentemente, por ahora conocemos algo que es una rebaja de impuestos muy amarreta, muy pijotera, pero que en definitiva tampoco te resuelve el déficit fiscal que hace que baje más rápido, ¿no? De todas formas, también hay que decir, ¿no?, que los objetivos en relación al déficit fiscal ya habían sido planteados el año pasado, ¿no? O sea, el gobierno ya tiene un cronograma de reducción del déficit fiscal. En última instancia, por ahí todavía no ha formulado cómo va a cumplir ese objetivo. Tal vez no queda claro también si va a necesitar leyes para cumplir ese objetivo, ¿no? En última instancia sí se planteó un tema que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, que es el cálculo del movimiento de los saberes jubilatorios, ¿no? Esa sería la otra reforma, que es la reforma del empleo más la reforma previsional. Vos tenés un punto ahí, o sea, ya hay un sendero de ajuste de déficit fiscal, pero también del otro lado, de aquellos que creemos que hay que ir un poco más rápido en materia fiscal, lo que estamos viendo es que la inflación cuesta mucho bajarla, hay una inercia inflacionaria que tiene que ver con los mecanismos de financiamiento de ese déficit fiscal, que por ahí está convergiendo, pero tal vez no converge a la velocidad necesaria como para que la inflación se reduzca también a una velocidad un poco mayor. Y me parece que ahí es donde yo me refiero a la estabilidad macro. Vos fíjate, Argentina va camino a un déficit fiscal después del pago de intereses o con los intereses adentro, que son 6 puntos del PBI, o 5 y pico, 6 puntos del PBI. Un déficit de cuenta corriente que el año que viene es un déficit externo, necesidad de financiamiento externo, que son otros 5 puntos del PBI. Y un tipo de cambio, un valor del dólar que luce barato. Uno hablan de atraso, de apreciación cambiaria y demás. Cuando vos combinaste esas tres cosas en la historia argentina, terminó mal. O sea, cuando se corta el financiamiento externo hay que corregir. Y de acá lo que hay que evitar es que se crea esa expectativa de que hay que corregir, ¿no? ¿Terminó mal o peor? Son las dos maneras que terminaron, ¿no? Mira, acá ve que la política no quiere, no sabe o no puede corregir los desequilibrios macro, de alguna manera se corrigen, ¿no? Ahora, justamente decías, uno de los riesgos es que este financiamiento que permite el gradualismo se acabe, quizás por una suba de interés de la tasa de Estados Unidos o alguna otra cosa. ¿Ves algún tipo de evento de ese tipo en el horizonte, Luis? Yo creo que por ahora, digamos, siempre hay lo que se llama solamente un cisne negro, eventos imponderables que son de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero son devastadores, ¿no? La verdad que es difícil hacer un escenario supuesto sobre la base de ese tipo de eventos. En un escenario normal, sin un evento de esa característica, no hay ninguna amenaza creíble, digamos, o fuerte a la posibilidad de que el gobierno siga financiándose tal cual se financia. Como tampoco hay una amenaza desde el punto de vista interno, ¿no? O sea, acá
Me parece que este famoso gradualismo, el ir de a poco, hace que las transiciones sean más largas. Cuanto más larga la transición, más crédito necesitas. Necesitas crédito de la ciudadanía, que te voten, y necesitas crédito del mercado. Hoy da la sensación de que todos los politólogos argentinos dicen que Macri tiene allanado el camino hasta el 2019, otros se animan en el 2023, tiene crédito local. Tiene crédito externo para financiar la transición y eso da comodidad. Por eso te decía antes que lo más importante es evitar esa comodidad y decir, bueno, hago lo que tengo que hacer. Además de la reforma tributaria, se lanzó un blanqueo laboral. ¿Te parece que la Argentina va a poder, a partir de esta medida, finalmente terminar con el empleo en negro que afecta al 50% de los trabajadores? Mira, me parece que ahí, digamos, se hace un blanqueo y hay una rebaja media escondida del costo de los aportes patronales. Y también el tema de las indemnizaciones, ¿no? Y demás. La combinación de eso debería darte un incentivo a, digamos, a blanquear, ¿no? Porque no te cobran multa por el personal en negro que decís que tenés efectivamente y vas a pagar un poco menos hacia adelante entre aportes patronales y otros costos que hacen al empleo. Me parece que el incentivo este último no es de la magnitud que debería haber para generar un aumento importante del empleo formal, sobre todo el stock informal que hoy existe. Pero la verdad es que es bastante, por ahora es un borrador, lo que se conoció por lo menos no tiene la fuerza de un proyecto ya presentado, y me parece que es material de discusión y me parece que ahí hay varias fuerzas o presiones para tratar de hacer un poco más atractivo ese blanqueo, no tanto desde el punto de vista de la multa, que es cero durante un buen periodo de tiempo, sino hacia adelante cuánto vas a pagar de contribuciones patronales para ese empleado que antes estaba en negro y que ahora va a estar blanco si te acoges al blanqueo. Pero me parece que la reforma previsional, la reforma del empleo, la reforma tributaria, además son temas que claramente marcan un antes y un después en la agenda de gobierno. Ya te digo, creo que eso no significa que no tengas que poner un ojo a la dinámica macro, ¿no? ¿Qué otros temas agregarías, ¿no?, dentro de esta agenda para, de alguna manera, generar, ¿no?, condiciones más favorables para que la Argentina tenga un crecimiento sólido en los próximos años? Mira, cada vez que Argentina entró en esta combinación que te decía antes, ¿no?, de déficit fiscal y déficit externo, que es lo que se llama usualmente déficit gemelo, con atraso cambiario y sobre todo a partir de la sobrevaloración del peso, hablamos de lo que se llama usualmente el costo argentino, ¿no? Esta idea de que somos demasiado caros, ¿no? Entonces, el costo argentino tiene varios niveles, o varios insumos. Uno es el laboral, otro es obviamente el peso muerto del Estado y el impositivo. Tenemos problemas que hacen a otras cuestiones, por ejemplo, muchas empresas reciben personal que tienen que entrenar el trabajo, la reforma laboral parece ser que algo va a hacer en materia de entrenamiento. Tenemos cuestiones que hacen a la logística, o sea, la logística claramente es una logística cara para la Argentina, sobre todo un país tan extendido territorialmente. Me parece que hay cuestiones que hacen que el gobierno trata de subsanar por el lado de la obra pública, pero no es todo cuestión de obra pública. Tenemos problemas de comunicaciones, tenemos problemas de transporte, de nodos logísticos, de redistribución. Me parece que hay mucho para trabajar en baja del costo argentino, pero vos sabés muy bien, dada mi formación profesional y académica, que yo creo que eso lo tenés que dejar en manos del sector privado, ¿no? A veces yo escucho muchos sectores que están presionados por estos problemas de competitividad, en la radio, en los medios y demás, y vos decís, ¿y usted qué cree que hay que hacer? Bueno, el Estado debería, y ahí ya la mataste, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer, el Estado tiene que crear condiciones de regla de juego a través de estas reformas institucionales, solucionar la macro y dejar que el sector privado haga el negocio, digamos, y vaya por donde tenga que ir para empezar a resolver estos temas. Hay que liberar la fuerza del sector privado, eso significa la parte esto que Macri llamó el tercer componente, que era la reforma institucional. No es solo las instituciones, no son la seguridad o la justicia, ¿no? Hay otras instituciones que son el ABC del ordenamiento jurídico de la Argentina y ahí hay muchísimo. Donde pones la lupa, ni siquiera la lupa, donde te pones a mirar encontrás algo que hay que desregular o re-regular, ¿no?
Muy bien, bueno Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con estas reflexiones de Luis Seco sobre las perspectivas que comienzan a abrirse para la economía argentina a partir de las reformas que empieza a presentar, a lanzar este gobierno de cara a la segunda mitad de su mandato. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.